Ya estamos de vuelta acá en la Hermandad. Precisamente habíamos quedado con nuestro móvil. Estamos en la casa de Mitzi Busto, de Francisco Huayquipán. Ha sido una ruptura abrupta la de ellos. Se especuló mucho que había magia negra, que la víctima de esa magia negra era Francisco Huayquipán. Nosotros fuimos al lugar, estamos con Vanessa Daroch en la casa del matrimonio. Bueno, un matrimonio está distanciado en este instante, pero es la casa donde ellos vivían. Vanessa, te habíamos preguntado antes de ir al corte si podía hacer esta limpieza en la casa. Sí, Julito. Bueno, con autorización de Mitzi, vamos a hacer una limpieza en vivo para que puedan ver cómo se hace. Lo que sí te puedo decir es que en esta familia hay mucho amor, mucho. Entonces no podemos permitir que algo tan malo, tan dañino, los pueda separar. Me va a ayudar Mitzi con el micrófono mientras vamos a recorrer la casa y les voy a ir contando más o menos qué es lo que hay que ir haciendo. ¿Ya? Bueno, Vanessa, mientras se preparan, Eva, Sí. ¿Tú sientes que hay un trabajo en Francisco? Si me permite un momento, ¿Sí? Antes de explicar, quiero invitar a Alvarito que le traiga un presente. Ay, Y quiero llenar intercambio de de energía este set y que nos traiga muy buenas vibraciones. Qué bien. bueno. Con mucho Muchas cariño gracias, para mi amiga, usted. mi madame. Muchas gracias y bienvenida nuevamente. Gracias. Bueno, te explico. Quiero que uno de ustedes o de nuestras panelistas que estamos acá me indique un mazo de estos para explicar. El del mes. Quiero decirles que cada cual de las que estamos acá, cada una interpreta su tarot como quiere interpretarlo. Yo tengo mi intuición y quiero decirle lo que yo siento y sé que se va a cumplir. Mire, aquí voy a ir mostrando para que se vea que realmente sí de verdad hay trabajo de magia negra, pero esto fue más o menos con un tiempo, con anticipación. Esto venía de hace mucho tiempo ya, preparándose esto. Esta persona que tiene a este joven lo vino trabajando hace rato, ¿me entiende? Entonces él fue como tomándole odio, fastidio, repudio, rechazo a su casa. A sus hijos le molestan. Su señora también con los ojos le decía lo que no le podía decir con la boca. A la vez también con mensajes como ahora se usa esto, WhatsApp, por ahí y él nunca quiso que le molesten su teléfono. Viajes, inventaba viajes o salidas para mentirle a ella. Segundo, el enemigo estaba frente a ella sin darse cuenta que alguien le estaba haciendo un trabajo. Y ese trabajo lo hizo una persona mujer y hay un hombre también en esto. Por favor, ahí ponle pause. Está Vanessa. Vanessa, ya tenemos contigo toda la disposición técnica para que nos vayas contando dónde estás, cuéntanos y qué es lo que estás haciendo. Julito, estamos en la habitación en este momento. Yo tengo sal de mar en mi mano, ¿ya? Tiene que ser sal de mar sí o sí. Y vamos a poner sal de mar en todo el contorno de la pieza y así va a ser con todas las habitaciones y la casa. Esto es protección y es para sacar lo malo que hayan tirado, los residuos que hayan quedado acá. Esto lo pueden dejar el tiempo que quieran, pero con esta noche basta. Después esto se puede barrer, se puede aspirar y se bota fuera de la casa. Ya no se deja guardado en una bolsa de basura hasta que pase la basura, sino que se bota inmediatamente lejos de la casa. Ya, entonces vamos tirando piedras de sal detrás de la puerta. Ahí está Vanessa Daroche en este minuto en la habitación de Francisco Huayquipán y de Mitzi. Está haciendo una limpieza. Partió es la habitación del hijo. Del hijo. Que tú también, Mitzi, nos decías que él tenía muchas características de estar trabajado, ¿no? Yo creo que igual las malas energías las cosas que le llegaron a Huayqui, yo creo que las estamos absorbiendo nosotros como familia.
porque mi hijo también en las noches duerme muy mal. En general todos dormimos mal. Ahí está Vanessa, está en la habitación del hijo, que también nos decía Mitzi que dormía mal, que se sentía sudoración. Vanessa, ¿por qué tiraste sal abajo de la cama? Porque te vi que estabas tirando sal abajo de la cama, pensé que era por los bordes. Pasa? Es que cuando... No, es por los bordes y debajo de la cama. Lo que pasa es que cuando nosotros dormimos, estamos más vulnerables a todos los ataques que nos quieran hacer. Y la sal bajo la cama lo que hace es limpiarnos mientras dormimos. Por eso se tiene que tirar sal de mar bajo la cama. Perfecto. Vanessa, vamos a seguir. ¿Vas a tirar sal en...? Hay personas que Te preguntaba si ibas a tirar sal hay personas que tienen la cama pegada al suelo. Entonces eso se puede poner entre colchones. La sal de mar también entre colchones cuando son 2 colchones juntos. ¿Qué es lo que hace la sal para que la gente entienda? La sal es un protector y es un limpiador. Por eso cuando uno se siente muy cansado o tiene un estrés importante o trabaja con mucha gente, la idea es hacerse un baño de sal por lo menos una vez a la semana. Y es esta sal, que es la sal gruesa, no es una sal más delgadita, sino que es esta. Y eso es lo que a nosotros nos limpia. Ojo, nunca se debe hacer el baño de sal desde la cabeza, sino que desde los hombros hacia abajo. Y eso es lo que a nosotros nos mantiene protegidos para seguir la semana. Saca todo. Estamos hablando de una sal prácticamente natural, no gruesa, de mar. Justamente, claro, tiene que ser una sal que no sea trabajada. Esta es la sal menos manipulada, es casi la que se recoge y se envasa. La sal de cocina ha sido muchas veces manipulada, y la sal, como absorbe energía, ¿qué es lo que hace? Que la persona que la manipuló puede haber estado con una pena, la otra persona que la envasó puede haber estado con rabia, y todo eso lo va agarrando la sal. Entonces cuando hacemos limpieza con esa sal tan procesada, no cumple el efecto. Por eso tiene que ser esta. Vanessa, ¿vas a ir a otra habitación ahora? Sí, vamos a ir al segundo piso ahora para hacer limpieza arriba también, que es donde suceden todas estas cosas. Vamos, te acompañamos, Vanessa. Mientras Vanessa sube con Mitzi, estaba Eva hablando precisamente de lo que pasaba con Francisco. Eva, disculpa por tu experiencias con amarre. ¿Cómo se quita un amarre? Eso es lo que voy a continuar. Explicando de que le quiero decir también a Vanessa que lo que ella está haciendo está muy comprometido, y que también ella, a la vez, a lo que termina esto, que se haga una buena descarga. Esa casa está muy cargada, yo lo siento, y le quiero decir a la vez que al hacer esta descarga, la persona que hizo este trabajo tan fuerte, yo te digo que es solamente para un tiempo, no es para siempre. ¿Me entiende? No es para siempre. Este trabajo va a querer destruir varias cosas, pero no fue un trabajo hecho con tiempo, ni con hora, ni con día. En cualquier momento quiso destruir, pero este hombre va a volver a su casa. Tarde o temprano, yo te digo, y te voy a decirte con fecha, que antes del 1 de abril este hombre está en su casa. Porque lo digo, sé lo que hablo. Yo quería decir lo mismo, fíjate, ¿Me yo siento entiende? también que va a haber Sí, un esa reencuentro carta ahí. lo va a traer. Y- Segundo, mira, la tristeza que hay en esta casa. Esta mujer llora diariamente. Más que nada, la mujer esa lo vino manipulando mucho tiempo a este joven. Y él se hizo creer de toda la adulación que ella le hacía. Pero un paralelo ahí. Yo le voy a decir a Mixi, con mucho respeto, que realmente en parte ella también tuvo culpa de todo esto. Que reconozca sus errores, sus cosas, para que este hombre se encariñe en otro lado, porque ella también en momento, no por mal, así que simplemente él es medio, como te dijera yo, su temperamento de él, de repente está bien, de repente está raro, mañoso, mal genio,
Por lo mismo que le hicieron, ella quiso arrastrar a la otra chica, lo quiso arrastrar. Y encuentro en mi casa, mi mujer me llama la atención, dice, ¿cómo voy a estar acá? La otra le da naná y cariño, todo, ya se va acá, pero no sabe el daño que hizo a esta otra familia. Mitzi, ¿estás escuchando? ¿Logra escuchar? No sé si Mitzi está con... Estás con fono. Bueno, ¿qué te pasa cuando escuchas lo que está diciendo la... Sí, te estoy escuchando, Julito. Ahí estamos, tenemos un pequeño delay para que la gente en la casa entienda, estamos con un pequeño desfase. Estamos en este instante con Vanessa en la casa de Mitzi Busto y Francisco Huayquipán. Estamos haciendo una limpieza en su hogar. Acá hay un acuerdo entre toda la gente que está, entre nuestros 5 invitados, de que hay un trabajo en esa casa, hay un trabajo en Francisco, básicamente, que Mitzi lo presentía. Mitzi, tú lo presentías y ahora dice nuestra gitana que tú también tienes cierta responsabilidad en aquello. ¿Qué te pasa cuando escuchas esas palabras? Obvio que debo tener responsabilidad, pues si uno cuando trabaja despreocupa la casa. Yo trabajaba todo el día, ¿me entendí? Yo me iba en la mañana a mi trabajo y ya no volvía hasta la noche. Entonces lo que me pasó, igual que mi hijo, me decían que yo era muy trabajólica y trabajaba mucho. Entonces en el fondo despreocupé lo que fue la casa y despreocupé lo que fue mi pareja igual. Mitzi, estamos con Vanessa también. Vanessa, cuéntanos, ¿qué vas a hacer ahora ahí en esta limpieza? Esta limpieza continúa. Yo voy a terminar ahora por tiempo en televisión. No lo voy a terminar en cámara, pero sí voy a irme de aquí con esta casa completamente limpia. Perdón, Vanessa. Escucho a Evita ahí en el estudio. Vanessa, dame un segundo porque... Vamos a ir en este momento. Nos interesa, ¿sí? Vanessa, nos interesa que tú puedas hacer la limpieza y que la gente la vea. La gente que nos está viendo y la que se está sumando a la sintonía, les quiero contar que hemos puesto en contexto lo que Mitzi Busto nos dijo hace unos días. Fuimos a su casa, Vanessa llegó en la tarde a la casa de Mitzi hace algunas horas. Ella pudo advertir que la casa está muy cargada. Vanessa ha corroborado que Francisco Huayquipán ha sido trabajado, que hubo un amarre con él, que a partir de ser víctima de esta magia, también han sido víctimas de magia Mitzi, los hijos, los animales, las plantas. Lo ha corroborado nuestro panel, ahí estamos. Y lo más importante, Vanessa, es ¿cuál es el segundo paso? Después de la sal, ¿qué es lo que viene? Y ahora vamos a prender una vela, Julito, abajo, que se las voy a mostrar. Es la vela para desatar amarres, que se puede encontrar fácilmente en algunos lugares donde hacen esto. Y para finalizar la limpieza, vamos a quemar en un fogón palo santo y canela en rollito. ¿Eso qué hace? Que cierra el portal para que nadie más vuelva a entrar a esta casa, nada malo vuelva a entrar. Yo estoy segura, Julito, que esta pareja va a volver, que el perdón está. Debo reconocer de que pensé que era menor lo que había aquí, y la verdad es que han sucedido tantas cosas, y Mitzi me ha contado que han pasado tantas cosas, que esta magia negra fue extrema, o sea, fue necesariamente hecha para que Francisco no volviera nunca más a su casa. Mitzi me comentaba de que él volvía acá y al rato quería irse, y agresivo, y eso es uno de las manifestaciones que se presentan en una persona que tiene magia negra por amarre. Es querer volver a su casa, pero también esa agresividad y querer salir corriendo. Vanessa, Mitzi, sería súper importante que bajaran a prender la vela, que es el segundo paso, esta vela especial para los amarres. Blanche, esta suerte de poder amarrar a través de una vela, a través de estos pasos, ¿te hace sentido? Sí, o sea, en lo básico sí, pero atención en lo que dice el tarot. Dice lo siguiente: dice que él tenía un asunto no resuelto sobre su padre.
no sé si el padre era mujeriego o fue ausente. Segundo, hubo una destrucción del momento que llegaron a esa casa. Esa casa presenta también un problema. Él pensó durante mucho tiempo lo que ha estado. Dice que no es la primera traición, ¿ya? Que había habido otra traición. Y dice que él ahora siente que todo lo que es su pasado se necesita despegar, ¿ya? Como que no quiere nada con el pasado, se siente aburrido, se le dé cierto vicio, ¿ya? A él. Y por otra parte, se ve que está repitiendo una conducta del pasado que no lo abandona, un abandono que él tuvo muy fuerte. Pero la casa por sí sola, esta casa venía, digamos, las personas que vivan, ya sea ella, este matrimonio, cualquiera, van a tener rompimientos. Vanessa, volvemos contigo, estás con la vela, estamos viendo el segundo paso de la sanación después de escuchar a Blanche. Sí, Julito. Mira, en la vela esta es para desatar nudos, ya que se puede ver que es una tijera en forma, o sea, es una vela en forma de tijera que se tiene que prender y se tiene que consumir completa, ¿ya? Debo transparentar algo por la gente que nos está viendo. Nosotros llegamos acá al lugar y hace pocos minutos llegó Francisco, está acá en la casa, pero por respeto a él y por algo que yo prometí, no va a salir en cámara. Sin embargo, él necesita hablar conmigo y yo voy a hablar con él para que todo... Ahí tenemos un pequeño corte, cosas que pasan en la hermandad, porque cuando arrancamos este móvil teníamos el sonido perfecto, pero apenas salimos al aire empezó un desperfecto. Ya estamos con el micrófono de mano. Ya se nos agotaron las primeras baterías y ahora se nos está yendo un poco la señal, pero vamos a volver contra viento y marea. Vamos a tratar de esto. Cita. Cita. ¿Qué es lo que ves tú en las cartas? Nos acaba de entregar un antecedente, Vanessa, lamentablemente se nos fue la señal, que Francisco Huesquiván había llegado ahora a la casa, que con la necesidad de hablar con ella, algo nos entregó Blanche, características de él. A ver, primero que todo, ¿hay amarre acá? ¿Tú qué sientes? ¿Qué ves? Lo que yo observo es que hay un trabajo, porque justamente a la espalda de ellos, que lo que está haciendo es que las energías de alguna manera de protección queden fuera del lugar y no dentro, y los está aislando. Hay mucho movimiento, pero cuidado, cuando yo pregunto por él, con todo respeto, utilizando tu frase, no es la primera vez que Francisco anda haciéndose el gracioso. Lo siento, pero es que es lo que yo observo. O sea, esto es algo que decíamos, está lo bueno, está lo malo. Dentro de lo digamos, todas las pruebas que suceden en la vida, para mí, desde mi visión, no vienen de Dios, porque Dios es energía positiva. Todas las pruebas vienen del lado de lo negativo, del demonio para quien cree en él. Estas energías negativas son las que te ponen tentaciones. Él es muy tentado y además es terco como la mula. Perdón, ¿te puedo hacer un paréntesis? Sí. Don Hugo Cepeda está con nosotros, está en el estudio. Don Hugo Cita acaba de entregar su tesis sobre esto y ella dice que hay energía positiva que toda viene de Dios y que las energías negativas, las del demonio, son las que ponen a los seres humanos a prueba. ¿Usted comparte lo que ella está diciendo? ¿Cómo lo visualiza usted? Sí, señor. Dios misteriosamente a veces permite que el demonio actúe, pero siempre manteniendo la posibilidad de redimir, de cambiar las malas acciones que realiza el demonio. Lo vence en definitiva. Pero el Dios da una permisión al diablo para que actúe y para que nos tiente, y muchas veces también para que nos obsesione e incluso nos posea. Y esa forma, Hugo... A propósito de la magia, la Iglesia nunca ha negado la existencia de la magia. Lo que prohíbe es que practiquemos la magia. Cristian, ¿te hace sentido el trabajo de una energía negativa, de una energía demoníaca? Una vez te escuché hablar que decías que más allá del amor de todo, en la humanidad habían energías demoníacas que ponían a prueba a los seres humanos. Dos consideraciones
querida hermandad, pero desde mi punto de vista, primero uno tiene que decir aquí que hay una infidelidad de Huayquipán abiertamente, eso es lo primero, y es una debilidad de él, primero. Pero al leer todos los comentarios, ver lo que se está haciendo, también me entra la duda sobre si es realmente una magia negra o es también lo que, bueno, es un aspecto de la magia negra que se tiene relación con todo lo que son las larvas que se pueden meter, las larvas energéticas que se pueden meter a través de la magia negra en todo lo que es el cuerpo astral de Huayquipán. Eso sí se puede hacer, es decir, algunas brujas pueden jugar porque las larvas aparecen cuando hay una obsesión por parte de la víctima, en este caso Huayquipán, que tiene sus deseos, por un lado, son acrecentados por lo que están haciendo estas brujas en la oscuridad y le meten, si esto es así, le meten estas larvas en sus cuerpos astrales que los hacen, por ejemplo, desviarse del camino y eventualmente también perder a la familia. Entonces, si uno puede ver esa confluencia en el caso de Huayquipán, es decir, un deseo inapropiado, ese deseo inapropiado puede ser el objeto para que se haya introducido una larva astral propiamente tal en la casa. Así que es uno de los aspectos, porque hasta este minuto nadie sabe exactamente qué tipo de magia le hicieron, y a mí me recuerda a eso al menos. No, porque la magia, en todo caso, la que a nosotros nos preocupa en este momento, la más grave de todo, que es la negra. Sí, estamos hablando de la negra. Exactamente, sí. Estamos hablando de la negra. La cual siempre, en definitiva, aunque el diablo no está actuando directamente, al menos la ha inspirado y ha ayudado para que la hagan. Bueno, entonces, en ese caso, mire, personalmente, a mí Huayquipán me cae bien. A mí también me cae bien. Por eso mismo no voy a hablar mal de él. Así que lo que pasa sí que esta situación ocurre muchas veces en la vida. Además también, hay que ser franco en eso. Los hombres a veces son botados a la ternura. Y si le guiñan el ojo, los hombres se aprovechan también. Pues. Hugo, pero ahí usted pone un tema que quiero preguntárselo a Cita, porque si el amor es el culpable de todo esto. Muchas gracias, don Hugo. Cita dice directamente y con respeto que no es primera vez que Francisco Huayquipán es infiel. No. Y dice que, bueno, ahora sí está trabajado, está cargado. Y nace la pregunta, yo creo, de todo el público. ¿A cualquiera le pueden hacer magia negra? ¿A cualquiera le pueden hacer un amarre? ¿O hay gente que está más predispuesta a que ocurra esto como a Francisco? A ver, primera cosa, a cualquier persona le pueden hacer cualquier cuestión. Eso es lo primero que hay que tener en cuenta. Segundo, me deja preocupado, ¿eh? Hay trabajos, pórtese bien entonces. Es que me deja preocupado. No, claro, pensé yo que había... Hay trabajos que son hechos por terceras personas a las que alguien le paga para que atraigan a quien quieren, de la manera que sea, ¿ok? Eso es una cuestión. Lo otro, y que es algo mucho más común, y que es algo mucho más delicado aún, según mi punto de vista, es la fuerza de la mente. Cuando tú generas reiterativamente un pensamiento y haces decretos en voz alta asociados a aquello que tú quieres, tú estás generando vibraciones energéticas que sí o sí, porque los decretos dichos en voz alta, sí o sí, se van a transformar en una realidad que se va a concretar. O sea, por eso es que hay que tener muchísimo cuidado con lo que uno dice en voz alta. Y si tú trabajas tu mente y además de eso haces el decreto en voz alta, una persona no necesita ni siquiera ir a pagarle a alguien para conseguir esto. Ahora, la pregunta tuya es, ¿puede con eso llegar a influir sobre alguien? Energéticamente tú puedes generar, esta figura te la voy a hacer así, cuando el vampiro Drácula toca la puerta, la toca. Es como cuando te ponen la tentación enfrente. Tú abres la puerta, ya estás
queriendo saborear esa tentación, ya la estás mirando, la estás percibiendo, te está gustando. Pero recuerden siempre, Drácula dice, Necesito hablar. ¿puedo pasar? Si tú dices adelante, sonaste. O sea, es en este caso, y perdón, repito el nombre de él porque se están transparentando en esto, es Huayquipán el que está permitiendo que esa tentación entre a su vida, y lamento mucho Vanessa, comunicar que no es la primera vez. Vanessa, estamos ya de vuelta con el móvil, estás con sonido perfecto, así que podemos retomar lo que está pasando. ¿Qué es lo que te escuchábamos, que estabas sintiendo algo? ¿Qué está pasando ahí? Sí, Julito, la verdad es que han pasado tres cosas. Primero, de que la casa tiene otra vibración, ya, independientemente que estemos en la entrada de la casa, estamos dentro, tiene otra vibración. También nos llegó un mensaje, no voy a decir de quién porque no corresponde, pero sí nos asegura una persona que conoce muy bien a esta mujer, nos asegura que no es la primera persona a la que le hizo magia negra Huayquipán. Francisco no es el primero, hay muchos más a los que ella ha tratado de amarrar con esta magia negra. Y tercero, que mientras estábamos haciendo la limpieza en el segundo piso, que es donde está la pieza matrimonial, en el piso de abajo Francisco empezó a vomitar profusamente. Entonces es una clara señal de que es muy bueno, y lo pueden corroborar a lo mejor allá las chicas en el estudio, de que es muy bueno que él vomite, que él vote, porque eso significa que el trabajo que estoy haciendo aquí está bien hecho. Álvaro asiente aquí con la cabeza. Vanessa, le quiero preguntar a Álvaro, ¿cuál es la situación? Un poco, Álvaro, que está contando con Huayquipán, que está vomitando. ¿Tú asentías con la cabeza mientras hablaba, Vanessa? Sí, claro, porque el cuerpo busca una manera de expulsar esto. Incluso cuando ocurren estos cuadros de magias negras, por ejemplo, característico, la sudoración, la orina es más oscura y con mayor frecuencia, puede haber fiebre, pueden haber vómitos, sobre todo si está justo en el momento en el cual se está haciendo esta limpieza. Hay gente que se pone a vomitar, que no soporta, por ejemplo, a veces el olor del sahumerio o del incienso que se esté encendiendo, que a veces, por ejemplo, en el caso de los inciensos, las mirras, ¿cierto? Los almizcles son muy perfumados, son olores agradables, sin embargo la persona que está cargada no lo soporta. Yo quería decir que coincido con lo que decía Blanche, a mí que me gusta hacer conexiones con los ancestros, con la familia, cómo la familia lo influye a uno. Que sí yo tengo también acá el emperador, salió en la primera, saqué más cartas después, pero salió en la primera lectura. Tu carta que está ahí invertida es el emperador, y tuviste al padre en el emperador, ¿cierto? Que es un arquetipo paternal. Yo coincido contigo, yo creo que también hay un patrón ahí que viene del papá. Sí. Y quería decir que me alegro que se estén apresurando con la limpieza, porque aquí también hay una intención de embarazo de parte de ella. Yo la tengo a ella muy presente, podría dibujarla, podría describirla físicamente. Dibújala para que la veamos al final. Voy a dibujarla. Y que se aman mucho, ellos se quieren mucho, estoy seguro que van a volver. Ahí va a hacer una psicografía. Álvaro está en condición de hacer una psicografía, dice que ojo que podría haber un embarazo, hay que apurarse, empezando a dibujar, dice que hay que apurar la limpieza. ¿Con qué termina la limpieza, Vanessa? Ya, Julito, mira, ahora tenemos nosotros un fogón encendido aquí en la entrada de la casa, que esto se tiene que hacer en la entrada de la casa, y todo esto va intencionado. Una vez que ya limpiamos la casa, la sal va a hacer efecto, ya lo empezó a hacer, como vimos, y ya aquí a esta casa no va a entrar nada más malo, todo bueno. Mitzi tiene en sus manos una canela que tiene que lanzar hacia... Estaba vomitando muy fuerte, hasta acá afuera se escucha. Estamos en el antejardín y Huayquipán está vomitando muy fuerte, se escucha hasta acá afuera. Muy fuerte, es con mucha fuerza, de verdad. No sé si se alcanzó a escuchar en el estudio. Está muy mal, está muy mal. Está muy mal. Bueno, eso no es bueno que vomite, no es bueno que se sienta mal, pero sí es bueno que vomite, sí es bueno que vote, porque esta limpieza, esa es la finalidad, que vote todo, que vote todo. O sea, ahora todo lo que traten de lanzar no va a llegar. Para terminar la limpieza, y que hay que hacerlo en todas las limpiezas, es un fogón, y yo voy a
a lanzar palo santo en polvo y Mitzi va a intencionar esas canelas, son unos rollitos de canela, para que todo esto empiece a funcionar en bien, no en mal. ¿Ya, Mitzi? Bueno, ahí estamos viendo cómo viene una parte. Por favor, Eva. Me está llegando algo muy fuerte que quiero ayudarla. ¿Me entiendes? Quiero ayudarla. Ese vómito que está haciendo Huayquipán, debe tomar ella, Mitzi, con su mano, parte de eso y echar al fogón para que se destruya el maleficio que le están haciendo. ¿Por qué te lo digo? Porque cuando nosotros, los gitanos, nos hacen brujería, siempre a la adversaria viene a botar su mugre a la casa y que sale como, disculpando con mucho respeto, como el excremento de una paloma. Ese es un vómito de bruja, que parte de eso porque le va a salir ese vómito a él allá. Yo sé que lo está sintiendo. Eva, se lo vamos a comunicar. Quiero mostrar un poquito. Álvaro, no me ha resultado muy fácil, pero igual están los rasgos Álvaro que necesito. Está ya empezando a ver los rasgos. Está partiendo el dibujo. Al final del programa vamos a tratar de ver si Álvaro puede dibujar mejor. Pero está trabajando en la psicografía de la persona que habría hecho este trabajo. Está partiendo, no está todavía con el rasgo definido, está partiendo. Álvaro lo vamos a dejar trabajar en esta psicografía. Les quiero agradecer, Eva, Blanche, Cita, Pati, les quiero agradecer que hayan venido, de verdad, ha sido un gusto, esperamos volverlas a tener. A Vanessa la invitamos a que vuelva al estudio después de que termine la sanación de esa casa, y vamos a ir a un reportaje que tenemos que es realmente hermoso, porque Francisca Merino sentía la necesidad, Pancha Merino, de comunicarse con su padre. Tratamos de hacer este contacto, la juntamos con Vanessa Daroch. Realmente se vivieron momentos muy emotivos. Vamos a ver el reportaje y volvemos a la hermandad. A continuación, en contacto con la hermandad. Era súper cariñoso mi papá. Me encantaba que me contara cuentos de la noche. Era súper regalona de él, dormíamos juntos, abrazados. Ella es María Francisca Merino Garrido, actriz de 44 años y madre de 3 hijos. Bueno, cuando las familias se separan, el padre siempre se va de la casa, entonces hay un distanciamiento. Ya en una crisis de mi vida, que en el fondo ella me estaba separando, tenía muchos conflictos legales que hasta hoy día mantengo. Salí a ver a mi papá y a su casa y estaba súper viejito. Como que lo vi diferente y como que entendí que le quedaba súper poco, que me tenía que acercar a él. En el momento más difícil de su vida, perdió a su padre, el publicista Ernesto Merino, el 5 de septiembre del 2015. Y aproveché de despedirme, hablamos mucho, hicimos muchísimo cariño, como los recuerdos de la niña, ¿cachai? Cuando nos abrazábamos, cuando nos entendíamos. A 2 años de su muerte, Francisca siente permanentemente con ella la energía paterna, pero aún tiene preguntas muy importantes que hacer al hombre que le dio la vida. A mí me encantaría preguntarle si él es el que me acompaña, porque a veces lo siento conmigo y no sé si me estoy imaginando o realmente está conmigo. Reencuentro estremecedor. En un emocionante contacto con la hermandad, Vanessa Daroch la ayudará a encontrar las respuestas. Panchita, muchas gracias por permitirme hacer esto, por llevarte a este viaje tan lindo que vas a vivir. Aquí con nosotros hay alguien, me habla muy lento, él está esperando hacer el contacto y está muy paciente. Esta persona tan especial que está esperando hablar contigo
es tu padre. ¿Cómo se llama él? Se llama Ernesto Merino y habla muy lento. Primera vez que me pasa que escucho de fondo, aparte de la voz de él, escucho música clásica. Sí, le encantaba escuchar música clásica y leer. Dice que su imaginación vuela, que tiene como ideas en la cabeza. Él siempre funcionó como flotando, como volando, pensaba mucho. Sí, era muy creativo. Me habla de unos zapatos chiquititos, tenías como 3, 4 años más o menos por el tamaño del zapato, que después estaban como viejos, como un cuero seco. Tengo una foto con unos zapatos café de cuero sentada a la puerta de una iglesia. Ya. Dice que hubo un momento en la vida de ustedes donde él quiso meterte en una maleta y llevarte con él, que me hace la forma de sus brazos, como que te toma, tú eres chiquitita y quiere él meterte en una maleta. Esa idea él tenía de llevarte con él. Y la imagen que a mi mamá me duele es mi papá sacando la ropa y guardándola en una maleta. Él quiere que la olvides, nunca más, que no recuerdes esa parte. Dice que lo único que necesitaba saber era si tú lo habías perdonado de verdad, que él necesitaba tenerte con él, que te nombra como que tú fueras entre todos la más regalona, y que él se alejó, pero que él quiere que tú sepas que seguías siendo la más querida para él. Todo lo que no te cuidó lo está haciendo ahora. Es mi deber, dice. Hay 3 hombres que son malos, que te alejes, dice. 3 hombres, y me hace 3. Yo no les tengo miedo. ¿Quiénes son estos 3 hombres? No puedo decir sus nombres, pero yo ya los acusé con la justicia. Espero que la justicia me apoye, aunque no confío mucho en la justicia chilena. Yo creo que algo va a pasar, que se va a solucionar y vas a poder respirar. Y sí, son personas muy malas. Yo creo que jamás esperé haberme encontrado con gente tan mala. Mi papá se fue en un momento, yo creo, el momento más difícil de toda mi vida. Me estaba separando, tenía muchos conflictos legales que hasta hoy día mantengo. Sentía que tenía enemigos poderosos que me querían hacer mucho daño. Y que no tenía un papá, pues que no tenía un papá vivo que saliera a defenderme. Hubo un momento donde tú querías desaparecer, no ver a nadie, no saber de nadie. Y él ahí estaba al lado tuyo, como dándote su fuerza para que tú no cayeras. Te ve llorar sola. Ahí él como desesperado porque no te puede tocar ni abrazar, y te ve llorar sola, como con rabia, como ¿hasta cuándo? Y quiere abrazarte y no puede. ¿Has llorado muchas veces solita? Sí, he llorado con mucha rabia y me he sentido muy sola. Habla y como que se arreglara la barba. Sí. Vas a ir pronto, dice, donde hay mar. Él va a ir contigo y hay mar y suena agua y las olas como rompiendo en la orilla. Y vas a estar tú ahí y él va a estar contigo, como queriendo decir que él se invitó y va contigo. Es la casa del Garrobo, que era de mi abuela. Yeah. Y ahora vive mi mamá, que queda a la orilla del mar y suenan las olas cuando uno se va quedando dormido. Yeah. Y él siempre caminaba por la playa conmigo y me sacaba fotos. Ese fue el recuerdo que al que quiso llevarte. Antes de partir se despidieron, que él sintió como que había vuelto hacia atrás y te veía chiquitita de nuevo. Yo también.
Él falleció de cáncer. Sí. Dice que tú sabes lo que significa el cáncer, que tú sabes por qué tuvo cáncer. La pena, dice, se lo llevó. Cuando lo fuiste a ver, antes de morir, ¿le llevaste un regalo? Le llevé una piedra. ¿Dónde se la pusiste? En el velador. Él dice que la tiene aquí. Le llevé un cuarzo rosado. ¿En una bolsita? Él dice que la tiene aquí, que está en su corazón. Que él le hacía cariño en los pies o le tapaba los pies. Yo. Dice que tienes una pregunta para él, que quiere que le preguntes lo que quiere. ¿Y si me perdonó por haberlo dejado solo? Dice que tú nunca lo dejaste solo porque siempre estuviste aquí. Que él no te va a fallar nunca. Y que él necesita saber si tú lo perdonaste. Sí. Que te va a amar siempre. Que cuando lo fuiste a ver, antes de él fallecer, tenía un olor especial, que te olvides de ese olor, dice. Que te daba pena. Era como olor a enfermo. Que no te olvides de ese olor. Dice, yo estoy aquí con un pedacito tuyo. Y hay un niño al lado de él. Están tomados de la mano. Se cuidan mutuamente. Panchita, ¿quién puede ser ese niño que está tomado de su mano? Puede ser un hermano mío que murió. Antes de irse de mí, para quedarse siempre contigo, quiere que sepas que lo que le pidas, él te lo va a entregar. Que él va a estar siempre ahí. Va a volver siempre que tú lo necesites. Ahora te voy a invitar a escribir algo que tú quieras que suceda luego. Este fuego está intencionado para apurar las cosas, para que todo suceda pronto y para que las cosas buenas empiecen a llegar. Me hizo mucho sentido todo desde el primer momento. La forma de hablar, del gesto, de la barba, de las imágenes que él me pedía que olvidara. Son muy verídicas. Francisca, después de este contacto, se va a dar cuenta mucho más de que él está acompañándola día a día y que no la va a abandonar, que va a estar siempre con ella, pase lo que pase. Si bien son cosas que yo intuía, ella como que me las vino a verificar. Cuando le pido a Francisca que prenda este papel donde ella quería que esas cosas se cumplieran, yo sé que esas cosas van a venir muy pronto, que lo escribió desde el corazón porque ella siente que ya es tiempo de volver a ser feliz. Impresionante la nota de Francisca Merino. Este trabajo de Vanessa Daroch que nos deja de impresionar. La verdad es que acá estamos muy emocionados. La gente de sus casas también, a través de las redes sociales, nos envía su emoción. Y la verdad es que queremos hablar de este tema. Hemos tenido un programa hoy día muy emotivo, diferente. La verdad es que nos queda mucha hermandad por delante. Vamos a hacer un pequeño corte, pequeñísimo corte, y vamos a volver a comentar porque ya está en nuestra mesa el señor director Cristian, ya está Hugo, ya está Álvaro, viene en camino Vanessa Daroch. Vamos a hablar también de nuestros sueños. Como dijo Lenin, Dr. File, como dijo Lenin, es preciso soñar, pero hay que creer en esos sueños. Vamos al corte, volvemos. Hoy, 7 de noviembre, 100 años de la Revolución Rusa. Luego, en la Hermandad, continuamos con misterios y fenómenos sin explicación. Real o no, usted decide. Ya volvemos.